transmitir en vivo desde el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y voy a presentar a nuestro invitado. El doctor Edgardo Buscaglia, desde 1989 ha especializado su trayectoria académica y de práctica profesional internacional en desarrollar metodologías científicas para el análisis económico del derecho penal en el ámbito de delitos complejos, incluyendo la convergencia entre delincuencia organizada, actos de terrorismo y corrupción política al más alto nivel. Se desempeña actualmente en diferentes ámbitos académicos y en su práctica profesional es presidente del directorio y miembro del Accountability Panel para la organización Wildlife Justice Commission en USA con sede matriz en La Haya. También es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y Centroamérica, organización filantrópica dedicada a rescatar, asesorar jurídicamente y reintegrar socioeconómicamente a víctimas de la delincuencia organizada. También se ha asesorado desde 1991 a 119 países en el establecimiento y mejoramiento de estrategias. Los equipos de campo, bajo su dirección, han trabajado para asesorar técnicamente las instituciones públicas encargadas de combatir el lavado de activos, para así mejorar la calidad de los reportes de inteligencia financiera y la efectividad judicial de los procedimientos penales en contra del crimen organizado. Durante distintos periodos se ha desempeñado en países como Afganistán como jefe de misión a cargo del programa de capacitación de la totalidad de jueces y fiscales para capacitar a la coordinación judicial internacional para causas penales tipificadas como delincuencia organizada. Desde 1993 también asesora técnicamente al sector privado y organizaciones de sociedad civil que proveen refugio patrimonial y asesoría jurídica gratuita a víctimas de la delincuencia organizada. Al mismo tiempo se ha desempeñado como académico en diferentes instituciones como la Universidad de Auckland, como académico fellow de la Hoover Institution en Stanford University, como profesor visitante en Georgetown University y otras universidades como la Universidad de Hamburgo, o también la Universidad de Torino en Italia. El doctor Buscaglia tiene un doctorado en la disciplina científica Derecho y Economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en posgrado en Jurisprudencia y Política Social de la Universidad de California en Berkeley. Es además cofundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía y miembro de la Academia Mexicana de Derecho y Economía. Es autor de múltiples artículos académicos publicados en journals científicos y en libros de Estados Unidos de América y en Europa. Autor también de diferentes artículos de difusión masiva en el New York Times, Financial Times, entre otros. Doctor, es un placer para nosotros contar con usted en esta sesión de Política Mexicana, Evolución y Desafíos. A continuación, el uso de la voz, transmito también su presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, profesora Maribel Flores. Gracias por la presentación, por la hospitalidad y extiendo mi agradecimiento por la organización de este evento. Muchísimas gracias, directora Maribel Flores, por la presentación. Usted se especializa en temas de política pública y a mí me gustaría hacer hincapié en esas políticas públicas para combatir y prevenir la delincuencia organizada, y principalmente quiero acentuar en esta presentación el efecto que la delincuencia organizada tiene sobre el desarrollo de las democracias. Y acá se van a encontrar con una amplia experiencia internacional en donde medimos delincuencia organizada en cada país donde trabajamos, incluyendo a México. Ese indicador de delincuencia organizada no está basado solamente en indicadores de percepción, sino en indicadores que surgen de datos duros de las causas penales que deberían ser tipificadas como delincuencia organizada, como las del caso Lozoya en México, como las del caso del gobernador Duarte, exgobernador de Veracruz, que lamentablemente no son tipificadas por delincuencia organizada, sino por delitos menores como asociación ilícita. Entonces vamos a empezar ya mismo con un enfoque de políticas públicas propositivo, para que no quede solamente como una descripción del problema. Eso siempre me preocupa, que no quedemos con una descripción del problema, sino de cómo esta delincuencia organizada afecta al desmantelamiento y degradación de las instituciones democráticas. Vamos a mostrar un indicador de democracia que es medido anualmente por una organización llamada The Economist Intelligence Unit, que pertenece a la organización The Economist, conocen la revista británica, que miden democracia de manera bastante simplificada.
Hay indicadores más complejos de democracia, pero me parece que este es un buen indicador que adopta un modelo, que por definición un modelo es una simplificación de la realidad, un modelo científico, y tiene 6 dimensiones que después voy a abordar. Ese indicador del Economist Intelligence Unit, que me parece que les va a interesar como medición de democracia, de los niveles de avance o retrocesos de la democracia. Les va a impresionar el hecho de que la mayoría de los países en mis gráficos están retrocediendo en ese indicador, o sea que las instituciones democráticas ya sea se están desmantelando, como en Nicaragua, o se están degradando, como en México o como en Estados Unidos de Norteamérica, por diferentes razones. En México se debe al efecto principalmente de la infiltración de la delincuencia organizada en el Estado mexicano. En Estados Unidos se están degradando estas instituciones democráticas debido a la acción ideológica explícita de actores políticos que están limitando el derecho de acceso al voto, especialmente afectando a las minorías raciales y a las gentes de menores recursos. Pero entremos en tema, si me lo permite. También me gustaría agradecer a la persona que de alguna manera incentivó esta presencia mía en este evento, que es mi colega y amiga Marcela Jiménez, de Safe Democracy, que compartimos el privilegio de haber sido cofundadores de Safe Democracy, que es una organización no gubernamental, no partidista, muy especializada y sin fines de lucro de ningún tipo, que fundamos hace 3 años y medio, junto a mujeres y hombres preocupados y ocupados en lo que yo llamamos desmantelamiento de instituciones democráticas y degradación de estas instituciones democráticas en cada vez más países. Y la idea de esta organización no gubernamental es proponer acciones destinadas a fortalecer y a rescatar estas instituciones democráticas. Los orígenes profesionales de las mujeres y hombres que tengo el privilegio de acompañar en Safe Democracy es muy diverso. Tenemos a actores políticos que han ocupado cargos en diferentes países de Latinoamérica al más alto nivel. Tenemos a periodistas con trayectorias en los medios de difusión más importantes del planeta, como CNN. Tenemos académicos como un servidor, asesores gubernamentales, empresarias y por supuesto líderes de sociedad civil que nos están acompañando en este consejo. Esta organización, quiero que se entienda, fue fundada a instancias del liderazgo de mi amiga y colega Marcela Jiménez, que recuerdo que hace unos años nos invitó al bellísimo estado de Durango, en México, al Congreso Internacional Proyecto Democracia, que ella estaba organizando, y ahí tuve la ocasión de conocerla hace años, y en esa ocasión pudimos comprobar que además de la gran coincidencia de puntos de vista, la gran coincidencia en nuestras preocupaciones sobre los problemas que aquejan a las democracias hermanas y sus posibles soluciones, la idea era organizar encuentros temáticos, plurales, y que se generen estudios destinados a pensar con propuestas concretas de política pública sobre cómo fortalecer estas instituciones democráticas. Entonces, para mí es un gran honor, un privilegio formar parte de Safe Democracy, porque de alguna manera esta organización no gubernamental se preocupa de hacer mucho de lo que vamos a estar abordando en esta conferencia mía, y espero que sirva para las alumnas, alumnos del TEC de Monterrey, Campus Puebla, para que de alguna manera se pueda entender que el fenómeno de la delincuencia organizada y de la captura mafiosa del Estado mexicano que está ocurriendo desde hace años no es un fenómeno meteorológico. Hay políticas públicas para poder prevenirlo y combatirlo, y que México hoy no está aplicando esas 45 políticas públicas que se han definido, se han identificado desde hace muchos años, y que además no son inventos de académicos, están plasmadas estas acciones antimafia en las famosas convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y contra la corrupción.
estas dos convenciones son dos leyes internacionales, no son documentos declarativos o opcionales o declaraciones vacías, son leyes que México, como país soberano, ha ratificado a través de su Senado, y por lo tanto es una ley en México, una ley internacional que en algunos países tiene rango constitucional, o sea, tiene el mismo estatus de la Constitución. Y en esas dos convenciones, que son leyes en México, están las 45 acciones antimafia que los actores estatales en México, de un partido o de otro, sea este que está en el poder en el gobierno federal o sea los pasados, no han querido implementar. Por razones que, si desean, podemos abordar después que yo aborde estas propuestas que no se han implementado. Podemos abordar por qué no se implementan, cuáles son las resistencias de los actores políticos para implementar estas medidas. Por lo tanto, si me ayudan, me gustaría pasar a la primera lámina, que después de esa lámina que tienen ahí presentándome. Los estados, como les acabo de decir, están obligados a legislar y garantizar el ejercicio práctico de 58 derechos humanos que están enumerados en las convenciones de la ONU. Ahora, ¿por qué hablo de derechos humanos cuando hablo de delincuencia organizada? Bueno, cuando la delincuencia organizada infiltra al Estado, infiltra a la justicia o infiltra al ente regulador de los mercados financieros, o cuando infiltra a las fiscalías, o cuando infiltra al sistema de salud para lavar dinero, lo que hace la delincuencia organizada cuando infiltra al Estado es sesgar las políticas públicas hacia los intereses criminales de estas organizaciones, ya sea para lavar dinero o para seguir lavando dinero a través del sistema de salud, cosa que en México se ha hecho a través de la privatización de hospitales, por ejemplo. Ahora, entre esos 58 derechos humanos, los que nos dedicamos al análisis económico del derecho, como bien señalaba la profesora Flores, mi campo de especialización es el análisis económico del derecho, desde el año 89, que terminé mi primera tesis doctoral, y ahí lo que nosotros hacemos es que cada derecho humano, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, cada derecho humano, por ejemplo, el acceso al agua potable, es uno de los 58 derechos humanos. Cada derecho humano, como el acceso al agua, es un bien o un servicio. El acceso a la justicia, que es otro derecho humano, es un servicio. Justicia, acceso a mecanismos de resolución de disputas a través del sistema judicial. Es un servicio que el Estado debe proveer. El acceso a la educación. A la educación básica es un derecho humano, no porque lo diga yo, no porque lo digan los políticos, sino que están las leyes internacionales. Las 14 convenciones ONU son 14 leyes que definen cada uno de estos derechos humanos. Y les llamamos derechos humanos porque sin esos 58 bienes y servicios, las personas no pueden sobrevivir, como es el caso del agua, no pueden progresar en la vida, o sea, obtener mayor beneficio, calidad de vida, como es el caso del derecho a un medio ambiente limpio, el acceso a la salud, que es otro servicio. Son 58 bienes y servicios desde el punto de vista económico. Y lo que sucede es que cuando el Estado falla en proveer cada uno de esos bienes y servicios, por ejemplo, cuando el Estado, por corrupción del sistema judicial, falla en proveer acceso a la justicia a los segmentos más marginados de la población mexicana, cuando ese acceso a la justicia se ve bloqueado, la gente sigue experimentando conflictos entre privados, y cuando la justicia no funciona y no hay mecanismos legales para resolver disputas, adivinen quién se mete a resolver las disputas en las comunidades de Sinaloa, de Durango, de Tamaulipas. ¿Quién resuelve las disputas que jueces, abogados no pueden o no quieren resolver porque el sistema no es accesible? La delincuencia organizada, está comprobado científicamente a través de estudios de muchos colegas, a lo largo del tiempo, la delincuencia organizada se dedica a penetrar el tejido social y a resolver las disputas que los estados no pueden resolver, por corrupción o por incompetencia o por falta de presupuesto. La delincuencia organizada se transforma en un ente de gobernabilidad, o sea, ejerce autoridad
sobre la población civil, resolviendo disputas, garantizando el acceso a agua, vendiendo agua en las poblaciones que no tienen acceso al agua legal, cuando la población no tiene acceso a la salud, como era el caso de las FARC en los años 90 y principios de la década pasada, las FARC proveían en Colombia acceso a medicina preventiva. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la delincuencia organizada se diferencia de lo que ustedes llaman pandillas o bandas criminales. La delincuencia organizada es una organización que gobierna a las poblaciones cuando el Estado falla en proveer esos 58 derechos humanos. Cuando el Estado no provee 58 bienes y servicios que a ustedes les permita sobrevivir o progresar en la vida, la delincuencia organizada, que es una organización de 3 o más personas, que se estructura con jerarquías, con división del trabajo, con división de tareas, se estructura para cometer delitos graves a lo largo del tiempo y para cometer esos delitos complejos, como la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando y falsificación de medicinas. Y fíjense que hasta ahora no hablé de drogas ilegales, hablé de medicinas, hablé de compraventa de personas, tráfico de migrantes, contrabando de diferentes mercaderías. Para hacer eso, con mayor impunidad, capturan a pedazos del Estado. Y al capturar a pedazos del Estado, como la justicia o aduanas o los entes reguladores de la salud para poder apropiarse de hospitales o mercados financieros para poder lavar dinero, cuando hacen eso, sesgan las políticas públicas hacia el incumplimiento en garantizar el ejercicio de estos 58 derechos humanos. Y peor aún, cuando esos derechos humanos no son accesibles, la delincuencia organizada se mete a proveerlos para que la gente, los tejidos sociales dependan de la red criminal, dependan de la organización criminal. Estas organizaciones criminales en todo el planeta, que ustedes pronto van a ver cómo los medimos y cómo está México ubicado, en todo el planeta esta delincuencia organizada transnacional que comete delitos más allá del territorio mexicano, o sea, el delito de compraventa de seres humanos pudo haber sido cometido en territorio mexicano, pero después el dinero derivado de la compraventa de personas es lavado en Estados Unidos. Entonces es transnacional el delito organizado porque va más allá de la frontera mexicana. Cuando esos delitos organizados se cometen de manera más y más y más frecuente, ustedes van a ver que tenemos un indicador que mide delincuencia organizada en cada país, que lo publicó las Naciones Unidas. Cuando yo trabajaba hace muchos años para las Naciones Unidas en Viena, en Austria, generamos un indicador de delincuencia organizada que fuimos perfeccionando a lo largo del tiempo. Entonces ustedes van a ver que el indicador de delincuencia organizada aumenta en cada país cuando se producen mayores violaciones a los derechos humanos. Cuando el agua es menos accesible, cuando la justicia es menos accesible, cuando la salud es menos accesible, cuando la educación es menos accesible, cuando la vivienda, que es otro derecho humano, la vivienda, el techo, que es un derecho humano, es menos accesible, etcétera. No quiero ir por los 58 bienes y servicios. Cuando es menos accesible todos esos bienes y servicios, la delincuencia organizada provee esos servicios, como está haciendo en México cada vez más frecuentemente, se transforma en el gobierno de facto de esos territorios donde provee esos bienes y servicios y adquiere mayor poder económico y mayor protección social y mayor protección política. Esa organización criminal que estoy definiéndoles a grandes rasgos, que se alimenta de las violaciones de los derechos humanos cuando captura el Estado, está formada siempre en todos los países del mundo por políticos, por empresarios, por líderes de sociedad civil pantalla, por sicarios, los operativos o los transportistas, la gente operativa que transporta las medicinas falsificadas o que transporta a los migrantes traficados. Entonces, tienen que ver a la delincuencia organizada como un ente de gobernabilidad.
la teoría que acompaña mi trabajo, porque todo trabajo académico tiene que tener una teoría detrás, una teoría que ha sido verificada a lo largo del tiempo, la comenzó a proveer cuando yo era muy joven, en el año 81, el premio Nobel economista llamado Thomas Schelling. SCH, ahí está al final de mi presentación en las referencias bibliográficas. Y yo he ido usando la teoría de Thomas Schelling y agregando otras teorías mías, que después les voy a mostrar algunas, que fueron publicadas en revistas científicas europeas o norteamericanas, con paneles de colegas anónimos que vigilan nuestros datos y nuestras técnicas de verificación causa-efecto. Entonces, lo que quiero decirles es que hay una relación directa, ahora que ya les hablé de todo esto, entre el crecimiento de la delincuencia organizada, la captura mafiosa del Estado y lo que nos preocupa más en esta presentación, que es la degradación o desmantelamiento de las instituciones democráticas. La democracia no puede existir como un mecanismo de traducción de preferencias ciudadanas en acciones de Estado, no puede existir sin que existan libertades civiles, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de asamblea ciudadana, pluralismo y procesos electorales limpios. Y si ustedes se fijan en todos estos elementos que hacen a la democracia, en todos estos pilares que hacen a la democracia, ustedes se van a encontrar con algo que va mucho más allá del simple proceso electoral. Se encuentran con la capacidad de los periodistas de informar a la población, cosa que no tengo que decirles a ustedes que la delincuencia organizada viola al venir asesinando a periodistas de manera cada vez más frecuente. La libertad de expresión de ustedes. Cuando madres, padres de personas desaparecidas por la delincuencia organizada de Estado en México salen a la prensa, se expresan públicamente, son asesinadas. O sea que ya esos dos derechos que hacen a las libertades civiles de una democracia están siendo cercenados en México de manera cada vez más frecuente. No solo México, esto sucede en Yemen, sucede en Afganistán, sucede en Rusia cada vez más, etc. O sea que hay otros países que comparten el cáncer que está padeciendo México. Quizás nunca es igual, pero sí comparten. El tema de la libertad de asamblea. Cuando ustedes se encuentran con grupos de ciudadanas y ciudadanos que atienden a su derecho humano de organizarse para protestar frente a un municipio porque el presidente de la Asamblea Municipal está haciendo negocios con el cartel de Sinaloa, esa libertad de asamblea es violada. Las personas que se congregan son o asesinadas o reprimidas por agentes del Estado mexicano que actúan en nombre de la delincuencia organizada. Cuando ustedes se encuentran con gobernadores, como el exgobernador de Veracruz, Duarte, más recientemente, o más hacia atrás, el gobernador de Quintana Roo, en México, Villanueva, ambos trabajando bajo la estructura de una delincuencia organizada, ustedes se van a dar cuenta que los derechos políticos en esos estados se veían cercenados. Yo estaba ahí junto a FEPADE, que es la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales en su momento, cuando hace unos años yo fui a observar, como observador, fui invitado por FEPADE para observar los procesos electorales en Veracruz. Y yo observaba que los camiones de miles de personas mexicanas eran acarreadas para ir a votar. Yo lo observaba, lo tengo en videos, esto estaba siendo documentado por agentes fiscales de FEPADE, eran acarreadas para votar por el candidato preferido del gobernador Duarte. Entonces, eso viola, no tengo que decirles más, el proceso más básico de una democracia, que es el principio de pluralismo y del proceso electoral limpio, sin coerción. Entonces, hay un elemento básico que ustedes creo que tienen que focalizarse, que es que la razón por la cual, y les estoy ahora adelantando
el indicador de democracia del The Economist Intelligence Unit. La razón por la cual el indicador de democracia en México se ha colapsado desde el 2006 al 2020, bajo este gobierno ya, colapsado. México pasó de ser una democracia incipiente a lo que The Economist llama, el indicador denomina, un régimen híbrido. México ya no es una democracia a los ojos de la comunidad internacional. No es ni siquiera una democracia incipiente, una democracia, el término que usan The Economist es defectuosa. Es un régimen híbrido. Es un limbo entre un sistema autoritario, como el de Corea del Norte, que obviamente México no lo es, y una democracia plena como la de Noruega o como la de Japón. México ya no es una democracia. Y esto se debe principalmente a la delincuencia organizada operando de la manera que les acabo de explicar, de manera más coloquial, porque no me gusta mucho leer presentaciones PowerPoint, prefiero que ustedes se las doy a ustedes para que tengan una guía de lo que estoy diciendo y las fuentes bibliográficas, las fuentes de los datos, porque una de las cuestiones que a mí más me asombran de algunos académicos que trabajan para los gobiernos de turno es que cuando yo digo estas cosas dicen no hay datos. Bueno, están los datos ahí. Al final de la presentación hagan clic en el web link y tienen los datos. Es muy importante esto porque hay mucha propaganda pro mafia en México desde hace años, desde la época de García Luna. García Luna organizaba, el ex ministro de Seguridad, yo le llamo ministro, secretario de Seguridad de Calderón, era Genaro García Luna, organizaba, digo esto en el TEC de Monterrey porque es relevante, organizaba cursos en la UNAM con profesores afines, Genaro García Luna y su Secretaría de Seguridad Pública. Entonces hay una responsabilidad académica en donde cada vez que nosotros decimos cosas como estas, tiene que haber datos duros, no solo míos, sino de Economist, que en este caso es el que recolecta datos sobre la democracia. Si podemos avanzar a la próxima, les agradecería muchísimo. Muchas gracias, profesora Flores. Entonces, no les tengo que decir que estados y sociedades con mayor Estado de Derecho, el Estado de Derecho es cuando se aplica la ley existente de manera predecible, consistentemente, coherentemente. Eso es Estado de Derecho. Es una especie de definición de si el Estado aplica la ley bien o mal, si la aplica con abusos de discrecionalidad, contradicciones. Pero también tiene que haber una demanda de esa misma ley, no solamente el Estado, el que tiene que hacer un buen trabajo, sino la sociedad, que la ciudadanía se apegue a la ley, que no se deje ser comprada, que no deje que se le compre el voto, por ejemplo. Eso es un aspecto de cultura de la legalidad. Cuando yo iba a Veracruz con FEPADE como observador, yo veía que decenas de miles de ciudadanos se dejaban comprar el voto. Hay un déficit de cultura de la legalidad. Entonces, como en todo en la economía, hay una oferta y una demanda. Siempre con mi análisis económico del derecho, el Estado de Derecho hace a la oferta en la efectividad de hacer cumplir las leyes por parte del Estado, y la demanda es si el ciudadano o la ciudadana realmente demanda la aplicación de esa ley a través de su propio comportamiento. Y en eso México también tiene mucho que desear. Hay muy pobre cultura de la legalidad en México por razones, no es por nada cultural, permanentemente culturales, porque México, por razones históricas, proviene de un régimen autoritario que Vargas Llosa llamaba la democracia perfecta, y la dictadura perfecta le llamaba a Vargas Llosa, y yo, sin ser exagerado, les puedo decir que después de décadas y décadas de un partido único de Estado, que con niveles muy sofisticados de prebenda, de clientelismo, pero que no había competencia electoral, la ciudadanía mexicana perdió, se les atrofió los músculos de la cultura de la legalidad, y muchos países que han pasado por lo mismo llevan décadas para poder recuperar esos músculos sociales que permiten que la ciudadanía se transforme
en un ente auditor en el cumplimiento de la ley, y que no se deje comprar el voto, como sucede de manera generalizada en algunas áreas que yo visité en México, y que, insisto, lo grababa, lo teníamos registrado de videos de helicópteros cuando nos llevaban con FEPADE. O sea que, para mí la delincuencia organizada es un fenómeno que yo estoy en este momento, inclusive lo estudio in situ, con los actores judiciales o militares o actores de unidades de inteligencia financiera junto a mí. Ahora estoy justamente apoyando a la ONU como asesor externo en temas de pesca ilegal por parte de la delincuencia organizada china en los mares del sur, del cono sur, del lado del Pacífico y del lado del Atlántico, y me subo a las embarcaciones con las guardias costeras para observar cómo interceptan a las embarcaciones que están pescando masivamente, ilegalmente, cómo las detienen, cómo las judicializan, y hacemos observaciones para que se cumplan estas convenciones de las Naciones Unidas que, como les dije antes, claramente indican en sus artículos, son leyes, insisto, leyes que México ratificó, indican esos artículos las 45 acciones antimafia, antidelincuencia organizada transnacional que deben aplicar todos los países para que les vaya mejor. Bueno, cuando los países tienen mayor Estado de Derecho y mayor cultura de la legalidad, el desarrollo democrático es mayor. O sea que la democracia aumenta, se fortalece no solo en los indicadores de The Economist Intelligence Unit, sino en otros indicadores de otras organizaciones, como Freedom House, hay un indicador de la ONU, hay muchos indicadores. Yo elegí este del The Economist Intelligence Unit porque es más fácil de explicar y es un modelo más simple para traer a una presentación como esta, pero hay varios. Pueden ir a un buscador y se van a encontrar con muchos indicadores de democracia. El indicador de delincuencia organizada es nuestro, es de un servidor que lo fuimos diseñando desde los años 90, la ONU finalmente publicó nuestro indicador en el 2003, y después lo venimos aplicando, perfeccionándolo con mis equipos en muchos países. Adelante, por favor. 109 países, no solo México, poseen vacíos institucionales que impiden el ejercicio de un mínimo acceso a uno o más de estos 58 bienes y servicios. En algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos de Norteamérica, el país vecino, ustedes se van a encontrar que hay escaso acceso a la justicia para resolver conflictos en materia civil. En materia penal no tanto, en materia civil, por el costo del sistema. No por corrupción, pero por el costo del sistema. Acceso a la salud. El acceso a la salud es pobrísimo. Está medido a lo largo de indicadores de varias instituciones que el acceso a la salud en Estados Unidos, salud básica, salud preventiva, es menor que en México. México tiene mayor acceso a la salud preventiva que Estados Unidos debido a los costos altísimos en Estados Unidos. Después puedo entrarles en anécdotas si quieren abordar ese tema, pero sigamos hacia adelante, por favor, con la próxima. Ya les había hablado de los derechos políticos, el derecho a votar limpio, a que no se te compre el voto, sin coerción, el derecho humano a la democracia. En 78 países, por ejemplo, no poseen auditorías patrimoniales preventivas del financiamiento de campañas electorales. México es uno de esos 78 países. Con lo cual, es una pachanga, una fiesta para la delincuencia organizada cuando no hay auditorías preventivas de dónde viene el dinero, hacia dónde va el dinero, que financia campañas y precampañas, y nos encontramos con la situación de gobernadores como los Duartes, o como los varios gobernadores como Yarrington, que fueron, les doy nombres para que sepan que esto es un hecho concreto en donde nadie sabe de dónde viene, hacia dónde va el dinero. Entonces ahí es un elemento clave. 78 países no tienen auditorías preventivas, pero los otros países sí. Y en esos países donde hay auditorías preventivas del dinero de campañas, normalmente el proceso de captura del Estado y de desmantelamiento o degradación de las instituciones democráticas es menor cuando tú tienes mayor cantidad de
frecuencia de auditorías preventivas del proceso electoral. Adelante, por favor. Ya les estaba hablando esto hace unos minutos, que cuando ustedes tienen vacíos en el acceso al agua, grandes agravios históricos como el del pueblo palestino en relación a la ocupación de Israel, agravios que uno puede estar de acuerdo o no con esos agravios, no importa, pero los agravios existen en la mente de un segmento de la población. Y eso representan abusos a derechos humanos, el derecho humano a la nacionalidad, el derecho humano a votar por tus líderes, por los líderes que consideren o lideresas que consideren apropiados, en serio. Cuando existen violaciones a los derechos humanos, normalmente la delincuencia organizada ocupa ese vacío de ejercicio de derechos humanos y comienza a proveer de alternativas nocivas, que pueden ser desde agua, mucho más cara que la que debería proveer el Estado, a actos de terrorismo que se cometen en nombre de una población, cuando existen agravios sociales que son utilizados indebidamente para justificar actos de violencia. Entonces hay los delitos complejos, como delincuencia organizada o actos de terrorismo, crecen cuando primero existen vacíos en el ejercicio práctico de derechos humanos, en el acceso a bienes y servicios que nos permitan sobrevivir como personas o como grupos sociales. Adelante, por favor. Ya esto lo hablamos, los déficits en el ejercicio de derechos sociales, tal como la ausencia de acceso a la justicia, fortalece al crimen organizado, porque cuando no hay acceso a la justicia para resolver disputas entre ustedes y sus vecinos, normalmente las redes criminales se ofrecen, como el cartel de Jalisco. Yo mismo estuve recorriendo Colima, Jalisco, yendo de pueblo en pueblo con personas locales que nos mostraban cómo el cartel de Jalisco Nueva Generación resuelve disputas entre empresarias, entre vecinos. El rol que ha tenido el cartel de Jalisco Nueva Generación durante la pandemia para repartir desinfectantes, máscaras, hasta estaban produciendo vacunas falsificadas, adulteradas. Bueno, lo que les quiero decir es que cuando el Estado falla en proveer estos derechos humanos, la delincuencia organizada crece debido a ese aspecto. O sea que recuerden que los derechos humanos son derechos políticos, como les mencioné antes, el derecho a participar en un proceso electoral limpio, derechos sociales, como el acceso a la justicia, derechos económicos, como la protección de la propiedad privada, que en México se ve continuamente violada ese derecho por redes criminales compuestas por policías, compuestas por fiscales, compuestas por funcionarios estatales que atentan contra los derechos a la propiedad de personas privadas, empresarias, empresarios. O sea que eso es otro ámbito de violación a los derechos humanos. Después, derechos culturales. Hay grupos étnicos en Michoacán a quienes los caballeros templarios les invadieron sus bosques sagrados, donde esos bosques eran utilizados por estos grupos étnicos para ejercitar sus derechos culturales. Son tierras sagradas que fueron después destruidas por la delincuencia organizada para traficar madera. Entonces, a ustedes les estoy dando una nueva versión de la delincuencia organizada en relación a los derechos humanos culturales. Entonces, cuando se violan los derechos humanos, claro, la gente escucha derechos humanos y dice, no, es el viejo discurso del derecho a que no te torturen. No, no, no. Estos son derechos culturales, a que tú puedas tener un ejercicio pleno a manifestarte culturalmente a través del arte, a través de tu tierra, a través de los símbolos sagrados en esa tierra, como son estos bosques en Michoacán, y por lo tanto la delincuencia organizada crece en ese tipo de ambientes, donde hay un tráfico de madera con complicidad gubernamental. Esto está ampliamente documentado por colegas de la Brookings Institution en Washington. Adelante, por favor. Entonces, lo que nosotros evaluamos, y acá viene un término que quizás algunas de ustedes nunca han escuchado, jurimetría. Jurimétricamente, o sea, cuando nosotros evaluamos
con indicadores cuantitativos, indicadores de cuán bien o cuán mal se aplica la ley. O sea, tenemos indicadores, números, que miden si la ley contra la delincuencia organizada se aplica bien. En este caso es la Convención ONU contra la delincuencia organizada, que es una ley en México. Si la ley contra la corrupción, que es una convención ONU separada, Convención ONU contra la corrupción, que se firmó por más de 100 países en la ciudad de Mérida, México. Se la llama también Convención de Mérida, a la Convención de la ONU contra la corrupción. Y si las 14 convenciones que enumeran esos 58 derechos humanos se aplican adecuadamente en cada país, lo medimos con números, la medición de cuán efectiva o no efectivamente se aplican las leyes se llama jurimetría, jurismetría, medición del funcionamiento del sistema legal y judicial. Adelante, por favor. La delincuencia organizada, yo ya se las definí, pero si quieren una definición más formal, en la ley que México ratificó como país soberano, la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, hay un artículo 2 que define qué es delincuencia organizada. La delincuencia organizada se entiende como un grupo estructurado, ya se los dije, de 3 o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa de manera concertada con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a esta convención, ¿no? Tráfico de drogas, armas, personas, migrantes. La convención especifica las leyes, los tipos de delitos a los cuales se les tiene que aplicar delincuencia organizada. En ese sentido, México cumple más que Argentina. Argentina ni siquiera tiene una ley contra la delincuencia organizada. Tienen asociación ilícita nada más. México tiene más. México sí tiene una ley contra la delincuencia organizada. La asociación ilícita es un grupo informal con personas de la misma jerarquía, tíos, hijos, padre, que cometen delitos de manera frecuente. No hay una estructura de jerarquías, no hay políticos, empresarios. La delincuencia organizada es el tipo penal más adecuado para esto. Adelante, por favor, la próxima. O sea, ya estamos entrando ya de a poco, y tienen que diferenciar la delincuencia organizada que ocupa un Estado a través de un dictador, digamos, ¿no? Y que el Estado comienza a funcionar ordenadamente como una organización criminal. O sea, el Estado es una organización criminal. Les doy un ejemplo para que no piensen que es una exageración. Corea, por ejemplo, el Estado de Corea, a través de su dictador, trafica dólares y euros falsificados para financiar su presupuesto anual. Está probado que es así. O sea que el Estado funciona como una organización criminal, traficando euros y dólares falsos para Corea, falsifica medicinas. Entonces, lo que obtienen a través de la venta financia el presupuesto de Corea. Parte así se puede hablar de Venezuela. Venezuela pasó de ser un Estado que estaba capturado de manera fragmentada, como México, a ser una organización criminal en donde el Estado, en su planificación presupuestaria, vende oro venezolano a través de mercados ilegales en Dubái, permite que grupos criminales trafiquen drogas a través de una infraestructura estatal y el Estado se queda con un ingreso que financia el presupuesto venezolano. Es muy interesante. Eso en comparación a un caso como México o Afganistán o Colombia, en donde ustedes tienen cada grupo criminal captura un pedazo del Estado como pirañas, generan violencia entre ellos para ver quién lo captura primero, quién captura a la policía de la Ciudad de México primero. Entonces hay mucha violencia para llegar a ese punto, capturar a la policía. Pero es una captura fragmentada, tipo piraña. Por eso genera más violencia que la delincuencia organizada de Corea o de China. Entonces la delincuencia organizada pirañesca mexicana o afgana tiene a decenas de grupos criminales compitiendo entre ellos para capturar a pedazos del Estado para poder llevar adelante sus negocios. Insisto, no son solo drogas. Ojalá el problema de México fuese solo el narcotráfico. Ese es el menor de sus problemas.
México es un centro mundial de tráfico de medicinas adulteradas en este momento. México es un centro internacional de tráfico de personas. Claramente ustedes, si les comparo el tráfico de drogas al tráfico de seres humanos, la compraventa de drogas a la compraventa de personas, ustedes me van a decir claramente que es más grave la compraventa de personas. El tráfico de migrantes, el tráfico de armas. En México se cometen 23 tipos de tráficos, de los cuales 4 son crímenes de lesa humanidad, que deberían ir a la Corte Penal Internacional porque hay funcionarios públicos involucrados en esos tráficos. Adelante, por favor. Ahora les voy a mostrar las convenciones de la ONU contra la corrupción y contra la delincuencia organizada. Tienen 4 tipos de recomendaciones antimafia. 4 tipos de políticas públicas antimafia. Mafia me refiero a delincuencia organizada compuesta por políticos, empresarios, pantallas de sociedad civil, sicarios. Está la dimensión de las convenciones de la ONU contra la corrupción y contra la delincuencia organizada, que hablan en sus artículos de una mayor efectividad del sistema judicial. Cuando digo sistema judicial no me refiero solo a jueces, sino jueces, fiscales, policías, sistema penitenciario. Mayor efectividad, o sea que se aplique la ley sin tanto error, sin tanta corrupción judicial, de manera consistente, coherente, predecible. Y al mismo tiempo está la coordinación entre fiscales, policías y fiscales y policías de otros países, la coordinación internacional, porque la Convención de la ONU lo que hace es ayudar a que los países coordinen sus acusaciones penales, obtengan de manera más efectiva el intercambio de material potencialmente probatorio, o sea que fiscales de Estados Unidos compartan material potencialmente probatorio con México, como hicieron con el caso del general Cienfuegos, que era el exministro de Defensa de Peña Nieto. O sea, que el intercambio de potencial prueba sea más ágil a nivel internacional entre jueces mexicanos y jueces europeos, jueces mexicanos y jueces de Japón. Eso es lo que hace la Convención, agilizar ese intercambio de material potencialmente probatorio, hacerlo más ágil para que todo no pase por la Cancillería, por burocracias, para que realmente se puedan incautar bienes de manera más ágil. Ese es un aspecto de las convenciones de la ONU. El segundo aspecto es el de prevención de la corrupción política, que nosotros también medimos. Medimos el primer aspecto judicial, sistema judicial y coordinación internacional. Medimos el segundo aspecto de políticas públicas en el ámbito político preventivo. Cuando digo preventivo quiere decir que no hay materia penal. Acá no estamos hablando de castigos, años de cárcel. Acá hablamos de prevención de la captura mafiosa de políticos. Y acá tienen ustedes lo que hablé yo al comienzo sobre, se acordarán ustedes, sobre auditorías de campañas y precampañas. Ese es un elemento preventivo en ese ámbito. El segundo elemento es el de, por ejemplo, el de cómo se conforman las listas de candidaturas. ¿Quién determina quién vaya a listas? Supóngase que uno de ustedes quiere ser precandidata a las listas de Morena o del PAN. ¿Qué tienen que hacer para llegar a ser precandidatas y ser incluidas después en la lista? Si el sistema se basa en un dedazo de quién va a la lista de candidaturas y quién no, como sucede en México, eso es un sistema cerrado. El sistema abierto es cuando cualquier ciudadana de a pie puede ir a un partido, registrarse y competir en las elecciones preliminares para ver si se la incluye o no en la lista. Competir a través de un proceso interno de votación de miembros de los partidos con auditorías. Eso en México no sucede. Normalmente en los países donde hay sistemas electorales basados en listas abiertas, donde cada ciudadana puede ir y competir en las elecciones preliminares, sin dedazos, sin tómbolas, sin loterías, sin encuestitas, sino competir por el voto de los miembros de un partido con elecciones internas auditadas, esos sistemas abiertos son menos fáciles de capturar que los sistemas cerrados como el de México.
Esas son medidas preventivas de la delincuencia organizada que están en las convenciones de la ONU. El tercer tipo de medidas son cómo se comporta el sector privado empresarial. El sector privado ¿hace fácil el lavado de dinero o hace difícil el lavado de dinero? En sus organizaciones, en sus empresas, en la sociedad civil. En México los bancos han mejorado muchísimo en prevenir el lavado de dinero, pero si uno va a los sectores no financieros como joyeros, agentes de bienes raíces, notarios, escribanos, etc., ahí no hay ninguna cooperación, ahí se lava dinero muchísimo, hay mucho fideicomiso mafioso en México, etc. Y el último es prevención social de la delincuencia organizada. El artículo 31 de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, que hace a qué rol tiene la sociedad civil operativamente para prevenir que la delincuencia organizada se meta en el Estado. Y ahí tienen experiencias diversas, como la experiencia de Italia, con todo lo que un juez decomisa en Italia a la delincuencia organizada va a parar a cooperativas de sociedad civil reguladas por ley que usan todos los bienes decomisados, campos, casas, autos, para atender a víctimas de la delincuencia organizada. Hay una ley en Italia, la ley de reasignación social de bienes decomisados, que hace justamente eso. Hay otras leyes en Brasil, por ejemplo, las leyes de auditoría ciudadana, que el ciudadano brasileño tiene atribuciones de auditar a cualquier entidad del Estado. O sea, una red ciudadana puede llegar, mientras esté registrada, y auditar al otorgamiento de contrataciones públicas, ¿no?, en los municipios o en las gobernaciones. Todo eso en México no existe. Por lo tanto, en las 4 áreas que acabo de mencionar, a México le va muy mal. En la segunda área, que es justamente prevención de la captura del Estado, de la captura de políticos, México en ese sentido no hace nada. Ninguna de las medidas de las convenciones, ninguna de las medidas que mencioné en México aplica. Claro, no quieren los políticos, no importa el partido, sea el gobierno de Calderón, o el de Peña Nieto, o el de Fox, o el de López Obrador, no quieren implementar un sistema de auditorías preventivas del financiamiento de precampañas políticas, porque a los políticos les va muy bien, como vimos en el caso Duarte, en casos de Yarrington, les va muy bien recibiendo dineros de todo tipo, sin ningún tipo de control, es barra libre en México, y no hay un consenso político en regular el mercado político, y por lo tanto para la delincuencia organizada es un regalo de Navidad. Ustedes al final de esta presentación, si vamos hacia adelante, por favor, para darles tiempo de preguntas y respuestas, vamos hacia adelante, más allá, porque esto lo pueden leer. Acá tienen ustedes dónde está México ubicado. El eje vertical es el indicador de delincuencia organizada. Ustedes ven que hay muchos países, cada punto es un país. Ahí les puse un poco más grande a México, Colombia y Argentina. Son países que Argentina y México han retrocedido. En el eje horizontal tienen violaciones a la Convención contra la Corrupción de la ONU. México en el año 2004 violaba la Convención contra la Corrupción menos de lo que la viola ahora. México la viola en el 2019 mucho más que antes. Como ven, México está ahí arriba a la derecha, o sea que aumentan las violaciones contra... O sea, México no aplica medidas anticorrupción. Hoy, en el 2019, México aplica menos medidas anticorrupción que en el 2004. Imagínense ustedes. Les puedo decir por qué, si quieren. Después, en la prevención, el indicador del eje vertical es delincuencia organizada, que es un indicador que está explicado en el artículo de la ONU que les mencioné. El del eje horizontal es prevención. Cuanto más prevención social exista, como la que les expliqué de Italia y Brasil, más baja la delincuencia organizada. El próximo, por favor. Confiscación, quiere decir, cuanto más se confisca a la delincuencia organizada, son índices que salen de causas penales, entre paréntesis, menos delincuencia organizada hay. Como ven, cuando uno se mueve hacia la derecha, más confiscación, más decomisos, más extinciones de dominio, más baja la delincuencia organizada en los países donde hemos medido esto. Y cuarto, la última, tenemos la hipótesis que nos ha llevado a verificar, lo que
acabo de decirles que cuando uno tiene mayor cooperación judicial internacional, mayor acceso práctico al sistema de justicia, más prevención social de la delincuencia organizada, no solamente la delincuencia organizada y la corrupción bajan a nivel internacional en esos 119 países, sino que el índice de democracia mejora. O sea que la delincuencia organizada desmantela o degrada la democracia menos que antes cuando se aplican estas medidas. Adelante, por favor. Y este es si vamos adelante, este es un indicador del Economist Intelligence Unit, que está formado son 60 preguntas que se les hacen a los ciudadanos, que hacen al proceso electoral y pluralismo, al funcionamiento del Estado para aplicar políticas públicas que son demandadas por la ciudadanía, participación política de minorías, de mujeres, qué proporción de mujeres forma parte del Congreso, que ahí México está avanzando mucho, cultura de la legalidad democrática y libertades civiles, como las que les mencionaba, de expresión, de prensa. Adelante, por favor. Y acá vamos al gráfico que les quería mostrar al final. Adelante, ese es el índice de The Economist 2020 que les mencionaba. Y acá tienen al final, dejemos esas tablas de lado, porque eso lo pueden leer solos, es lo que hablábamos antes, son las mediciones de cada área. Vean ustedes que en aquellos países en donde el índice de democracia ha cambiado porcentualmente. Es muy interesante, ahí medimos, quiero detenerme un minuto nada más. En el eje horizontal medimos el cambio porcentual en el indicador de democracia del Economist. Si baja, menos 10, menos 20%, menos 30%, estamos mucho peor. Y si aumenta, si está más allá de cero, quiere decir que la democracia se fortalece. Fíjense ustedes el fenómeno que les muestro ahí. En la mayoría de los países se está degradando la democracia. Está deteriorándose cada vez más a mayores índices personales. Ahí tienen, por ejemplo, la Federación, países como México, donde colapsó un 17% con respecto al 2006. La democracia mexicana, y, por supuesto, son los países donde, en los lugares donde más se deteriora la democracia, arriba y a la izquierda, son los países donde la delincuencia organizada está más descontrolada. Afganistán, Somalia, Yemen, la Federación Rusia, Pakistán, Turquía, ¿no? Con el presidente. Ahí ven ustedes que la delincuencia organizada se mueve a sus anchas en la captura del sistema político y tiene mayores índices que antes. En los países, pocos países que han mejorado un poco, como Noruega, Suecia y algunos otros, son la minoría, son 3 o 4 países. O sea que Estados Unidos, ustedes van a ver muy bien, se está produciendo un deterioro del índice de democracia, ustedes ven bien, comparable al de Argentina. En el caso de Estados Unidos no es por delincuencia organizada, sino es por un proyecto político de un partido para limitar el acceso al voto, por ejemplo. Eso no es relacionado a delincuencia organizada. En Argentina sí es delincuencia organizada. En fin, tenemos mucho que discutir. Si hay algún tipo de pregunta, comentario, les voy a agradecer que me lo hagan y desde ya les agradezco muchísimo su paciencia y atención. Felicidades. Me voy a fijar acá en mi teléfono si llegan preguntas de Facebook, que fueron las que me comentaron que podían llegar a llegar. Doctor, le agradezco mucho su participación. La verdad es que es una exposición muy detallada y también muy precisa en el tema que estamos conversando el día de hoy. Le agradecemos justamente sus comentarios y estas ideas que nos está compartiendo en esta charla. A continuación, le voy a comentar en primera instancia a los estudiantes que están aquí en Campus Puebla. Les voy a ceder el uso de la voz para que puedan también tener comentarios con usted. Y al mismo tiempo, Marcela Jiménez me va a apoyar para compartirle a usted también la información que nos está llegando a través de redes sociales. Adelante. Sí, acá recibí 2 preguntas, profesora Flores, porque una me la hicieron en relación a si la pobreza, cuando aumenta la pobreza bajo gobiernos demagógicos, que el que hace la pregunta le denomina populistas, yo le llamo demagógicos,
como es el caso de México, si eso causa más delincuencia organizada. No, la pobreza no causa más delincuencia organizada. La pobreza es el caldo de cultivo en el cual la delincuencia organizada captura el tejido social. O sea, acá me refiero a políticos y a funcionarios públicos metidos en la organización criminal. No se olviden que no estamos hablando de la caricatura de Chapo Guzmán. Cuando hay pobreza, el tejido social es más proclive a que sea capturado para que la delincuencia organizada abastezca de agua, abastezca de vacunas, abastezca de acceso a la salud, para que el cartel de Jalisco provea alimentos, etcétera, como les vengo explicando. La pobreza genera mayores violaciones de derechos humanos y la delincuencia organizada política se aprovecha de eso, que en este caso eso está sucediendo en México. En cuanto a mencionar a gobernadores, claro, yo mencioné el de otra persona me pregunta, Duarte, Yarrington, etcétera, Villanueva. Bueno, en una entrevista que me hizo un periodista llamado Astillero, Julio Astillero, creo que se llama, un periodista muy conocido en México, yo mencioné el caso de Cuauhtémoc Blanco en su momento, me dijo que no pertenecía a Morena. Bueno, eso lo dije hace como 4 o 5 meses o 3 meses. Después pareció ser que se destapó, o sea que la información que yo tenía a través de mis fuentes de agentes del Estado mexicano, porque mis fuentes de información vienen del Estado mexicano. Cuando yo declaré que Cuauhtémoc Blanco estaba, en el caso de Morelos, involucrado a través de su gobierno en cuestiones afines, o sea, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco está infiltrado por la delincuencia organizada hasta lo más alto. El periodista me dijo, bueno, no, pero no pertenece a Morena. Pero después, cuando Cuauhtémoc Blanco se destapó, el periodista tuvo la gentileza de admitir que sí, que se había equivocado y que era así. Y así tenemos a diferentes gobernadores, pero no le pongan bandera política. La delincuencia organizada no tiene ideología, no captura más a un político o a otro, o a un partido o a otro. La delincuencia organizada captura a todos los partidos, en todos los países donde hemos estudiado. Colombia era igual, Italia era igual hasta los años 90, captura a todos los partidos, y por lo tanto el partido en el poder es el que más está bajo el microscopio, por eso ustedes se fijan. Pero sí, es similar ahora que cuando estaba Genaro García Luna, o peor todavía, porque en el caso de México, con López Obrador, yo tuve la ventaja de poder dialogar cara a cara con Alfonso Durazo en su momento, y yo ya me daba cuenta que México iba a ir de mal en peor, por lo que me había dicho que iban a hacer. Lo hice público, eso porque esta no es una conversación confidencial, es una discusión de temas públicos en donde yo no soy empleado ni consultor. Me dedico a investigar y en México lo hago de manera filantrópica en este caso, y lo hago con todo gusto porque para mí forma parte del poder predecir hacia dónde va un país, si va a cumplir más o menos con las convenciones de la ONU, que son leyes en México. Y hoy, con López Obrador, se cumple menos la Convención de la ONU contra la corrupción y contra la delincuencia organizada que en la época de Calderón o Fox, lamentablemente, y Peña Nieto. O sea que estamos yendo de mal en peor en ese sentido. Así que creo que con esto respondo a la pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo y yo tengo una pregunta. Quiero saber si la poca democracia que hay en un país tiene relación con la pobreza, la corrupción y la cultura del mismo. No, hay países como China en donde la poca democracia o la ausencia de democracia ha coexistido con una disminución enorme en los niveles de pobreza desde los años 90, China, y hay países en donde más democracia, como sucedió en Brasil con el presidente Lula, generó una disminución también en los niveles de pobreza. No hay una correlación directa entre pobreza y autoritarismo. Hay autoritarismos ordenados y democracias ordenadas. Hay autoritarismos con niveles de Estado de Derecho óptimos,
autoritarismos. El sistema nazi, por ejemplo, tenía Estado de Derecho, lo que no tenía era cultura de la legalidad. El hecho de cumplir de manera predecible, coherente y consistente con las leyes nazis, que son leyes horribles, espantosas, pero los jueces nazis aplicaban la ley de manera predecible, coherente y consistente, lo que no hace que la ley nazi deje de ser un crimen contra la humanidad, lo es. Pero el hecho de que hay sistemas autoritarios con estados de derecho altos, como ahora China, y hay sistemas autoritarios como Venezuela con estados de derecho pobrísimos. Lo que no existe es cultura de la legalidad democrática en China. Y ese es el elemento que hay que medir. No solamente Estado de Derecho. Hay que medir Estado de Derecho democrático y cultura de la legalidad democrática. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. La pobreza no es el origen de estos cánceres de captura del Estado por parte de la delincuencia organizada. Les diría más, el delito de cuello blanco de los grandes banqueros, de los grandes empresarios, explica más el crecimiento de la delincuencia organizada en México que la pobreza. Todo lo contrario. Es la connivencia, la complicidad de las esferas más privilegiadas de México en el crecimiento de la delincuencia organizada. Las viejas historias de cómo Pablo Escobar en Colombia en los años 80 formaba parte de los clubes más exclusivos de Bogotá y de Medellín, y esa misma clase política y clase empresarial que tomaba whisky con Pablo Escobar y que lo había transformado en un candidato político, después fue masacrado por ese mismo cáncer. O sea que hay que tener un poco de cuidado con el tema de mencionar a la pobreza. La pobreza es el caldo de cultivo dentro de la cual la delincuencia organizada la captura para aumentar su poder. La delincuencia organizada política, insisto, no el Mencho o el Chapo Guzmán, que es la caricatura que a ustedes les presentan en los periódicos mexicanos y a veces norteamericanos. Para seguir estas noticias con calidad, yo les diría que vayan a periódicos alemanes que se publican en inglés, periódicos como Le Monde, que documentan mejor estas cuestiones, y después a los trabajos académicos que publicamos aquí y allá una serie de colegas. Por ejemplo, en el tema político de prevención de la captura de una democracia por parte de la delincuencia organizada, como sucedió en México, hay 67 papers académicos que desde los años 80 vienen trabajando este tema empíricamente, como hago yo, donde yo soy uno de los 67, nada más. Entonces hay mucho escrito sobre el tema. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta. Un momento, por favor. Bueno, ¿se escucha? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la clase de hoy. Creo que quedé un poco confundida justamente con la pregunta que acaba de responder, ya que habla del tema de pobreza, pero dice que no se relaciona como tal con lo que es la democracia. Pero, pues, muchas veces, mucha gente, la mayoría, pues dice es que si hay pobreza, hay democracia, entonces, si aumenta la democracia, puede aumentar la pobreza o cosas así. Pero entonces, usted, digamos que, ¿cuál cree que sea una vía con la cual se pueda alcanzar entonces tanto disminución de la pobreza o disminución de todos estos problemas sociales, pero que no por ello disminuya lo que es la democracia o temas de derechos humanos? Claro, los derechos humanos, gracias por la pregunta, excelente. Los derechos humanos hacen a los derechos políticos, en donde ahí está la democracia, no se acuerda la libertad de expresión, la libertad de asociación, libertad de asamblea, el pluralismo en el proceso electoral. Esos son los derechos políticos. Los derechos económicos también son derechos humanos que hacen a la pobreza, en el cual estábamos hablando antes. La pobreza, le quiero decir, no desaparece simplemente porque tengamos mayor democracia, porque el ejercicio de derechos políticos sea mayor. Tiene que haber
una política de Estado que tiene mayor legitimidad social cuando hay una democracia, una política de Estado que atienda a disminuir la pobreza, o sea, que asigne recursos para prevenir la pobreza y para combatirla, a través de la generación de empleo, a través de garantizar los derechos de propiedad, los derechos económicos. Nuevamente, yo voy a los derechos económicos, ¿no? Los derechos económicos son una cosa, los derechos políticos, ahí está la democracia. Los derechos económicos, cuando se genera mayor empleo, porque hay mayor protección a los derechos de propiedad, mayor protección a las patentes, a las innovaciones tecnológicas. México se transforma en un imán para los capitales internacionales, no los capitales que hoy llegan a México de empresas multinacionales poderosísimas y llegan a mercados políticamente cautivos y protegidos, como es el caso de Volkswagen, las empresas mineras canadienses, sino el empresario o empresaria pequeña, mediana, europea que llega a México para innovar. Eso lamentablemente no se da debido a que se violan los derechos de propiedad de manera constante, la seguridad económica es muy pobre, entonces no hay suficiente generación de empleo en el ámbito formal de la economía. El ámbito informal es enorme en México. Entonces, eso no hace que disminuya la pobreza adecuadamente. La democracia hace a los derechos políticos, le da legitimidad social a las medidas que toma el Estado, porque son medidas amparadas por las preferencias de la ciudadanía en una democracia. Pero no por eso va a disminuir la pobreza, no porque de repente haya más democracia. En el caso de Argentina, cuando se dejó de lado la junta militar y llegó Alfonsín, no por eso automáticamente, en una relación causa-efecto, disminuye la pobreza después de que llega el presidente Alfonsín en 1983 al poder, con una democracia. Tiene que haber un proceso de traducción de preferencias ciudadanas en políticas públicas que mejoren los derechos económicos de la población y de las empresas que vengan a los países. Y en ese sentido México falla, con democracia o sin democracia como ahora, en donde hay un sistema híbrido. No, espero que esto lo haga un poco más claro a la persona que hizo la pregunta. Y después hay otra pregunta interesantísima sobre el INE, que me preguntan acá si respecto a la reforma electoral que se está discutiendo en México, considera que las elecciones de consejerías mediante el voto en urna sería permeable al INE. No. El INE hoy está funcionando bajo un sistema de elección de consejeros basado en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene un proceso para elegir a consejeros, así entiendo yo. Si uno incorpora al INE al sistema electoral actual que acabo de describir, cuando yo iba con FEPADE a Veracruz, el INE va a ser un instrumento más de la delincuencia organizada, directamente. O sea, la delincuencia organizada va a elegir a los consejeros, bajo el sistema electoral actual, sin los anticuerpos institucionales, como ser el hecho de tener auditorías patrimoniales, auditorías preventivas de quiénes son estas candidaturas a las consejerías. Debe existir, a mi juicio, un proceso en el cual los partidos elijan a sus candidaturas a las consejerías, pero bajo el régimen actual, corrompido y cada vez peor, electoral, si incorporas tú al INE al proceso electoral mexicano, el INE va a terminar siendo un instrumento más, como son los presidentes de asambleas municipales en México, de la delincuencia organizada. Cuando nosotros medimos la captura de la delincuencia organizada de los municipios mexicanos en el año 2011, el otro día una periodista del Universal publicó un artículo recordándomelo. Yo medía que había un 71.2% de los municipios capturados por la delincuencia organizada a través del proceso electoral. Hoy es un 97% de los municipios capturados por la delincuencia organizada a nivel electoral. O sea que vean ustedes, entre paréntesis, se filtró documentos de las Fuerzas Armadas mexicanas en donde corroboran mi cifra del año 2011, donde las Fuerzas Armadas creo que en este documento mencionan un 71% o 72%. Eso era lo que concluimos en su momento. Nos criticaron de exagerados, de que no teníamos datos y demás. Bueno, México va hacia eso. Incorporar al INE a
a este sistema electoral mafioso que tiene México sería un suicidio, ya para lo poco de democracia que queda en México, o para lo híbrido, que es el sistema político que queda en México. O sea que estaríamos de mal en peor también. Así que creo que eso responde a la pregunta de Miriam Handman, una amiga que conozco hace muchos años. Y después, finalmente, ¿qué opina del actual caso colombiano con influencia de capos mexicanos, con guerrilleros y paramilitares colombianos creando el famoso cartel del Golfo? Bueno, desde hace años venimos hablando de la expansión de la delincuencia organizada en México a decenas de países. Hoy la delincuencia organizada mexicana es una de las 3 primeras delincuencias organizadas del planeta en cuanto a su poder patrimonial. Y han establecido sucursales y a veces casas matrices en otros países del mundo. Entre ellos Colombia, Argentina, se han transformado en centros de la delincuencia organizada mexicana para operar la obtención de insumos o para lavar dinero. O sea que no me llama la atención que Colombia sea hoy lo que es. Antes los carteles colombianos eran el centro de gravedad de la delincuencia organizada de la región, hoy son los mexicanos. Lamentablemente, Colombia mejoró relativamente comparado a los años 90 o a la década pasada. Hay otra pregunta de El Salvador, de Oscar Torres Murcia. ¿Cómo se encuentra mi país, El Salvador, dentro de los indicadores jurimétricos? Bueno, El Salvador pasó de ser una democracia incipiente a ser un sistema híbrido controlado por el señor Bukele, si mal no recuerdo su nombre, que ha desmantelado instituciones democráticas para establecer lo que es hoy un sistema semiautoritario, en donde se violan derechos humanos de manera masiva. Más de 50.000 personas desde marzo han sido detenidas sin motivación judicial, lo que representa masivas violaciones a derechos humanos. En ese ámbito de violaciones a los derechos humanos salvadoreño, la delincuencia organizada protege, vende protección. La delincuencia organizada se fortalece, más por el hecho de que el gobierno de El Salvador está promoviendo negociaciones con los grupos criminales para pacificarlos, lo que conlleva a una pax mafiosa. O sea que también El Salvador está yendo de mal en peor. Esa es la respuesta al señor Oscar Torres Murcia. El periodista Fernando Coca. Hay una propuesta en el proyecto de reforma para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. ¿No sería más conveniente eliminar Sí, claro. En los países donde hay menor penetración de la delincuencia organizada se conjuga el financiamiento público con auditorías masivas, preventivas del origen de los dineros. México nunca tuvo lo segundo, que son las auditorías preventivas. México tiene auditorías reactivas a una causa penal que lleve FEPADE. Ahí sí hay auditorías, pero no preventivas al azar. Entonces, si tú conjugas el financiamiento público con auditorías preventivas rigurosas a las candidaturas y precandidaturas, ahí sí tendrías una prevención muchísimo mayor de la delincuencia organizada y no ocurriría lo que pasa hoy en México. Y ya cerramos, me acaban de comunicar por WhatsApp, así que les agradezco enormemente por su paciencia y espero que haya podido responder algunas de estas preguntas tan interesantes. Felicidades. Gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. Gracias a usted por su intervención. Desde aquí le hacemos un aplauso virtual desde Zoom y estoy segura que también quienes están acompañándonos en las redes sociales y también pues agradecemos la gentileza del tiempo de quienes nos han seguido en Facebook Live también desde Colombia, otros países de América Latina, por supuesto México, distintas universidades, especialistas, periodistas, estudiantes, académicos. Ha sido muy interesante tener esta conversación el día de hoy con usted. Y por último, dado que esta materia tiene como nombre, como lo mencioné al inicio, Política Mexicana, Evolución y Desafíos, justamente la democracia, me gustaría que nos pudiera compartir, sobre todo a las y los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy, particularmente aquí en T-Campus Puebla, un mensaje justamente para promover su participación o la importancia de la participación política, la participación ciudadana en los jóvenes a fin de fortalecer y promover un sistema democrático en México.
yo estoy convencido que uno de los principales motores de una democracia es el control social, es el control ciudadano. Si ustedes empujasen una ley de auditoría ciudadana en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, una ley de auditoría ciudadana, no estoy hablando de transparencia, no estoy hablando de participación, estoy hablando de algo mucho más elevado que participación ciudadana y transparencia. Estoy hablando de auditoría ciudadana, que ustedes por ley tengan atribuciones de constituirse en una red ciudadana que se regule, que se registre ante el gobierno de Puebla y pueda auditar cualquier institución del Estado de Puebla. Auditar quiere decir asignaciones de contrataciones públicas y que los reportes que cada una de las redes de auditoría ciudadana, los reportes que escriban las contralores ciudadanos en este ámbito sean vinculantes al trabajo de las fiscalías. O sea, que los fiscales estén obligados a investigar irregularidades que ustedes como redes ciudadanas identifiquen. Yo creo que ese es un motor de la democracia mexicana para que no sigamos retrocediendo hacia este régimen híbrido en el cual, según The Economist, México está incluida hoy. Así que creo que con ese mensaje propositivo les doy una tarea enormemente importante para las generaciones más jóvenes, más recientes, que se van a enfrentar a esta lucha. Felicidades y un orgullo enorme estar con ustedes en el TEC de Monterrey, Puebla. Espero que pueda visitarlos en persona. Gracias, profesora Flores. Felicidades. Al contrario, gracias a usted, que tenga una excelente tarde. Gracias también a Save Democracy, por supuesto, por esta colaboración. Ha sido un gusto y cerramos de esta manera la transmisión desde el Tecnológico Monterrey Campus Puebla y agradezco también a nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno el habernos acompañado. Muy buenas tardes.